Hoy es el 23 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Dios habla hoy. Siempre en el libro de Levítico, capítulo 14. Instrucciones para la purificación de leprosos. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Estas son las instrucciones para la purificación de un enfermo de lepra. El enfermo será llevado ante el sacerdote, el cual saldrá fuera del campamento para examinarlo. Si el sacerdote ve que la llaga leprosa del enfermo ha sanado, mandará traer para él que se purifica 2 pajarillos vivos y que sean puros, madera de cedro, tela roja e hisopo. Ordenará que se mate uno de los pajarillos sobre una olla de barro que tenga agua de manantial, y tomará el pajarillo vivo, la madera de cedro, la tela roja y el hisopo, y mojará estas cosas y el pajarillo vivo con la sangre del pajarillo muerto sobre el agua de manantial. Luego rociará 7 veces con la sangre al que va a ser purificado de la lepra y lo declarará puro. Al pajarillo vivo lo dejará en libertad. El que se purifica debe lavar su ropa y lavarse a sí mismo y afeitarse del todo para quedar purificado. Después podrá entrar en el campamento, aunque durante 7 días se quedará viviendo al aire libre. Al 7º día se rapará completamente la cabeza, se afeitará la barba, las cejas y todo el vello, lavará su ropa y se lavará a sí mismo, y entonces quedará purificado. Al 8º día tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año y sin defecto, además 1,5 kilos de la mejor harina para una ofrenda de cereal amasada con aceite, y la 1/3 parte de 1 litro de aceite. El sacerdote que va a realizar la purificación colocará a la persona que va a ser purificada y a su cosa a la entrada de la tienda del encuentro, ante la presencia del Señor. Luego tomará uno de los corderos y lo ofrecerá junto con la 1/3 parte de 1 litro de aceite como sacrificio por la culpa, celebrando el rito de presentación ante el Señor. Deberá matar el cordero en el lugar consagrado al degüello de los animales para los sacrificios por el pecado y los holocaustos. El sacrificio por la culpa será para el sacerdote, lo mismo que el sacrificio por el pecado, pues es una costumbre santísima. Después tomará el sacerdote un poco de sangre del sacrificio por la culpa y se la untará al que se purifica en la parte inferior de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, en el dedo gordo del pie derecho. Tomará luego un poco de aceite y se lo echará en la palma de la mano izquierda. Mojará entonces su dedo derecho con el aceite que tiene en la mano, y con el mismo dedo rociará 7 veces aceite ante el Señor. Del aceite que le quede en la mano tomará el sacerdote un poco, para untárselo al que se purifica, en la parte inferior de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho, sobre la sangre del sacrificio por la culpa. Y el resto del aceite se lo untará en la cabeza al que se purifica. Así el sacerdote obtendrá del Señor el perdón por el pecado de esa persona. Luego presentará el sacerdote el sacrificio por el pecado, realizando así la purificación del que se encuentra impuro. Después sacrificará al animal que se va a ofrecer en holocausto, ofreciéndolo sobre el altar, junto con la ofrenda de cereales. De esa manera el sacerdote obtendrá el perdón por el pecado de esa persona y así quedará purificada.
Si la persona enferma es pobre y no tiene para tanto, tomará un cordero como sacrificio por la culpa y lo presentará como ofrenda especial para obtener el perdón de sus pecados, con un poco más de 2 kilos de la mejor harina amasada con aceite, como ofrenda de cereales, y la tercera parte de 1 litro de aceite, y 2 tórtolas, o 2 pichones de paloma, según sus posibilidades, uno como sacrificio por el pecado, y el otro como holocausto. Al 8º día llevará todo esto al sacerdote para su purificación. Lo entregará en presencia del Señor a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote tomará el cordero del sacrificio por la culpa y la tercera parte de 1 litro de aceite y los presentará ante el Señor como ofrenda especial. Degollará el cordero del sacrificio por la culpa y tomando un poco de la sangre del cordero se la untará al que se purifica, en la parte inferior de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego se echará un poco de aceite en la palma de la mano izquierda, y con el dedo derecho rociará 7 veces ante el Señor parte del aceite que tiene en la mano. También le untará al que se purifica un poco de aceite en la parte inferior de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho, es decir, en el mismo lugar en que le puso la sangre del sacrificio por la culpa. El resto del aceite lo untará el sacerdote en la cabeza del que se purifica, para que éste obtenga así del Señor el perdón de su pecado. Luego ofrecerá el sacerdote una de las tórtolas, o uno de los pichones de paloma, según lo que haya podido ofrecer el que se purifica. Una de las aves será como sacrificio por el pecado, y la otra como holocausto, además de la ofrenda de cereales. Así el sacerdote obtendrá del Señor el perdón para el que se purifica. Estas son las instrucciones para los enfermos con llaga de lepra, que no puedan dar una ofrenda mayor para su purificación. El Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo: cuando ustedes estén ya en la tierra de Canaán, la cual les entrego en propiedad, y yo envíe una plaga de lepra sobre alguna casa de su país, el dueño de la casa irá a ver al sacerdote y le dirá: me parece que hay una plaga en mi casa. El sacerdote, antes de entrar en la casa, ordenará que la desocupen, para que no se vuelva impuro todo lo que hay en ella. Después entrará a examinar la plaga. Si al examinar la plaga nota el sacerdote que las paredes de la casa presentan mancha profunda de color verdoso o rojizo, las cuales se hunden en la pared, saldrá de la casa y ordenará mantenerla cerrada durante 7 días. Al 7º día volverá el sacerdote a examinarla, y si la plaga se ha extendido por las paredes de la casa, dará órdenes de que se quiten las piedras que tengan esa mancha y se arrojen en un lugar impuro fuera de la ciudad. Dará órdenes también de que se raspe todo el interior de la casa y de que el polvo raspado se arroje a un lugar impuro fuera de la ciudad. Se tomarán entonces otras piedras para reponer las que fueron quitadas, y barro nuevo para recubrir la casa. Si la plaga vuelve a aparecer en la casa después de haberse quitado la piedra, raspado la pared y haberla recubierto de nuevo, el sacerdote entrará a examinarla. Si la plaga se ha extendido por la casa, se trata de lepra maligna y la casa es impura. Por lo tanto, la casa deberá ser derribada y todos sus escombros arrojados a un lugar impuro fuera de la ciudad. Cualquiera que entre en la casa durante el tiempo en que el sacerdote haya ordenado mantenerla cerrada,
será considerado impuro hasta el anochecer. Cualquiera que coma o duerma en la casa deberá lavar su ropa para purificarla. Si al entrar el sacerdote a examinar la casa nota que la plaga no se ha extendido después de haber sido recubierta, la declarará casa pura, porque la plaga ha terminado. Para purificar la casa tomará 2 pajarillos, madera de cedro, tela roja e hisopo. Matará uno de los pajarillos sobre una olla de barro con agua del manantial. Luego tomará el cedro, el hisopo, la tela roja y el pajarillo vivo, y los mojará con la sangre del pajarillo muerto y con el agua de manantial, y rociará la casa 7 veces. Así purificará la casa con la sangre del pajarillo y el agua del manantial, y con el pajarillo vivo, el cedro, el hisopo y la tela roja. Después dejará en libertad al pajarillo vivo en las afueras de la ciudad, y así cumplirá con lo requerido para la purificación de la casa. Estas son las instrucciones acerca de cualquier plaga de lepra y de tiña, de lepra en la ropa y en la casa, de hinchazones, erupciones y manchas, para que se pueda distinguir entre lo puro y lo impuro. Hasta aquí las instrucciones acerca de la lepra. Marcos 6, 30 al 56. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo. Porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde sus discípulos se le acercaron y le dijeron: ya es tarde, y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús les contestó: denles ustedes de comer. Ellos respondieron: ¿quieres que vayamos a comprar pan por el equivalente al salario de 200 días para darle de comer? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde. Y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los fue dando a sus discípulos, para que los repartieran entre la gente. Repartió también los 2 pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes de pan y de pescado, y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron de aquellos panes fueron 5,000 hombres. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él, en dirección a Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Y cuando la hubo despedido, se fue al cerro a orar. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús, que se había quedado solo en tierra, vio que remaban con dificultad, porque tenían el viento en contra. A la madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua, y ya iba a pasar junto a ellos. Cuando lo vieron andar sobre el agua, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo vieron y se asustaron.
Pero enseguida él les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Subió a la barca y se calmó el viento, y ellos se quedaron muy asombrados, porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. Cruzaron el lago y llegaron a la tierra de Genezaret, donde amarraron la barca a la orilla. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús. Corrieron por toda aquella región y comenzaron a llevar en camillas a los enfermos, a donde oían decir que estaba Jesús. Y donde quiera que él entraba, ya fuera en las aldeas, en los pueblos o en los campos, ponían a los enfermos en las calles y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su capa. Y todos los que la tocaban quedaban sanos. Salmo 40, del 1 al 10. Me agrada hacer tu voluntad, Dios mío, del maestro del coro, Salmo de David. Puse mi esperanza en el Señor y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano. Afirmó mis pies sobre una roca, dio firmeza a mis pisadas. Hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Feliz el hombre que confía en el Señor y no busca a los insolentes, ni a los que adoran a dioses falsos. Señor y Dios mío, muchas son las maravillas que tú has hecho, y las consideraciones que nos tienes. Nada es comparable a ti. Quisiera anunciarlas, hablar de ellas, pero son más de las que puedo contar. Tú no te complaces en los sacrificios ni en las ofrendas de cereales. Tampoco has pedido holocaustos ni ofrenda para quitar el pecado. En cambio me has abierto los oídos. Por eso he dicho, aquí estoy tal como el libro dice de mí. A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. Llevo tu enseñanza en el corazón. En presencia de tu pueblo numeroso he dado a conocer lo que es justo. Tú bien sabes, Señor, que no he guardado silencio. No me he quedado callado acerca de tu justicia. He hablado de tu fidelidad y salvación. Jamás he ocultado tu amor y tu verdad ante tu pueblo numeroso. Proverbios 10, 11 y 12. Las palabras del justo son fuente de vida, pero al malvado lo ahoga la violencia. El odio provoca pelea, pero el amor perdona todas las faltas. Un comentario y una pregunta. Ya vemos en el Evangelio de San Marcos las multiplicaciones de los panes y los pescados, y los discípulos, por supuesto, al inicio no entendieron nada. Mi comentario y mi pregunta es lo siguiente. Nosotros vemos cómo Jesús multiplicó la comida para alimentar a la gente. Después los discípulos fueron a cruzar el lago, mientras que Jesús despedía a la gente y después oraba y salió él caminando sobre las aguas. Dice la Biblia, él vio la tormenta grande y ellos remaban, pero sin mucho progreso. Él llega caminando, ellos piensan que es un fantasma y él les habla diciendo, calma, soy yo, no tengan miedo. Subió a la barca y se calmó el viento y ellos se quedaron muy asombrados. Ahora escuchen bien, porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. Los milagros de Dios son varios, pero tienen un solo propósito.
levantar a Jesucristo y así atraer a la gente a Él. Mi pregunta es, ¿por qué dice que ellos estaban espantados a ver a Jesús por la tormenta, por ver la calma? ¿Por qué dice ellos que se quedaron muy asombrados porque no habían entendido el milagro de los panes? Porque pues tenían el entendimiento oscurecido, que tenían que tenían que ver el milagro de los panes con este milagro con la tormenta. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra. Gracias por la fe que tú nos concedes. Gracias, Señor, porque leyendo el Antiguo Testamento vemos los muchos requisitos de la ley. Y Cristo, cuando murió, cumplió todo esto. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Algo más, algo corto. En el Antiguo Testamento, cuando apareció la lepra, la semana pasada la versión decía enfermedad contagiosa o algo así, el sacerdote tenía que observar a la persona, a la casa y después hacer o dar pasos adecuados para destruir la casa o lo que sea. Ahora, lo interesante de todo esto, Jesucristo en el nuevo pacto sanó a los leprosos. Entonces, muy, muy diferente. Bueno, para responder a través de WhatsApp, el número más 505-8177-3708, o hay un número telefónico en Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá, 877-212-1815. También hay un número telefónico en México, 55-4170-75-22. Todos los días están disponibles DAB Salmos, DAB Proverbios. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Entrego a ti, porque tú
adoremos. Te ofrecemos sacrificio de mi ser, mi alma, mi cuerpo, mi Señor, delante de ti me postraré, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, Señor, solo para ti, porque tú eres mi Dios, digno de gloria, digno de honra, eres tú, Señor, una ofrenda de amor seré para ti, Señor, para ti. Santo, gracias a Dios, gloria a ti, Señor, sí, gracias a Dios, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para